Hola, ahora sí. Bueno, buenas noches. Estamos esperando un minuto. Por ahí veíamos que había gente en la puerta entrando. Igual tratando de respetar los horarios. Bueno, vamos dando inicio a la sesión, ¿no?, del día de la fecha. Primero que todo, quería comunicarles, como ven ahí en la pantalla, una socia de la sociedad, ¿no?, por todos muy conocida y reconocida, ¿no?, la doctora Luisa Raffaellovici, ha sido, como dice ahí la nota, designada en conjunto, ¿no?, por la AMA, la Asociación Médica Argentina, y la Universidad de Valparaíso, le han otorgado el premio Maestro de los Andes. Fue entregado ayer acá en este mismo edificio y bueno, igual que como dice ahí la designación desde la sociedad, la felicitamos a la doctora en su premio. Seguidamente tenemos el informe de secretaría, el doctor Coborno. Buenas noches. Informe de Secretaría correspondiente al mes de octubre del corriente año. Fueron nombrados miembros titulares y acreditados en mastología los doctores Carreras Mauro, de Grif Hernán y Vera Gabriel. Fueron nombrados miembros titulares y acreditados en imagenología mamaria los doctores Biglia Florencia, Carafa Roxana, Fernández Gader Guillermina, Gopar Laura, Lai Mariela, Linari Belina, Machorro Susana, Peralta Agostina, Quispe Villica Fátima, Rusca Carolina y Varela Valentina. Y fue nombrado miembro adherente la doctora Pilar Mercado. Bueno, entonces ahora ya sí damos inicio a la sesión, a la parte de los trabajos científicos. Para el primer trabajo invito al doctor Tomás Ramilo. Se titula Correlación de la respuesta imagenopatológica de la resonancia magnética en cáncer de mama post-neoadyuvancia del Hospital Alemán. Bueno, buenas tardes. Ahí se ve, sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme presentar este trabajo. Bueno, para empezar, la quimioterapia no adyuvante, como ustedes saben, se ha convertido en estos últimos años en una herramienta terapéutica cada vez más frecuente. Ya quedó muy lejos esa etapa donde se utilizaba casi exclusivamente para tumores de gran tamaño, pacientes inoperables. Y hoy lo usamos cada vez en tumores más pequeños y se ha convertido en verdaderamente un factor pronóstico en algunos subtipos moleculares. Pero por supuesto que después de la neoadjuvancia viene la cirugía. Y para los que hacen cirugía, poder planificar adecuadamente una cirugía después de la quimioterapia neoadyuvante es fundamental tener imágenes confiables, precisas, para evitar tanto el sobretratamiento como el subtratamiento. Bueno, la resonancia magnética es el método más utilizado y más preciso, siempre que esté disponible, por supuesto, para determinar la carga tumoral posterior a la neoadjuvancia. Y esto básicamente tiene que ver con que tiene la capacidad de identificar los realces patológicos y la captación del contraste debido a los vasos de neoangiogénesis de los tumores residuales y diferenciarlo de lo que es la fibrosis o restos de digamos, áreas de mama sin tumor activo. Pero sabemos también que esos mismos tumores, aún respondiendo en forma completa, en las zonas de tejido cicatrizal puede haber vasos de neoangiogénesis, puede haber macrófagos que capten los contrastes por ser células inflamatorias y esto va a impactar en la sensibilidad y en la especificidad del método. La mayoría de los trabajos consideran que hay una correlativa correlación entre la resonancia y el tamaño tumoral medido por anatomía, y esto es fundamental a la hora de planificar una cirugía posterior. Y sabemos, y es importante encontrar, si hay factores clínico-patológicos que puedan afectar o alterar la precisión de la resonancia. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue, primero, determinar la correlación entre la resonancia y la anatomía patológica en la evaluación de enfermedad residual en pacientes con cáncer de mama que hayan recibido quimioterapia neoadyuvante y además tratar de identificar los factores clínico-patológicos que afecten a la precisión de la resonancia. En cuanto a materiales y métodos, nosotros presentamos un trabajo que es retrospectivo observacional, una población de 78 pacientes
todas ellas diagnosticadas y tratadas en el hospital alemán entre enero del 21 y octubre del 24. Se dividieron en 3 subtipos tumorales: luminales, triple negativos y HER2. Todas estas pacientes fueron evaluadas en comité por el equipo de mastología, oncología clínica, imágenes y patología, y se definió cuáles pacientes tienen indicación de neoadjuvancia y con qué esquema. Por lo tanto, incluimos solamente pacientes que hayan recibido quimioterapia neoadjuvante seguido de cirugía, y todas tienen que tener una resonancia posterior al tratamiento oncológico. A su vez, todas las pacientes tenían un clip en el sitio tumoral antes de iniciar la quimioterapia. En cuestiones más técnicas, la resonancia nuclear magnética, realizamos las típicas secuencias que ponderan T1, T2, secuencias de difusión y scan dinámico con sustracción luego de la inyección del contraste, y definimos como respuesta imagenológica completa a los casos que no hubiera imágenes patológicas en la resonancia posneoadjuvancia, es decir, no encontráramos captación al contraste. En cuanto al estudio anatomopatológico, todas las piezas fueron evaluadas en nuestro servicio de anatomía patológica por el mismo equipo de patólogas, y definimos respuesta patológica completa a la ausencia de carcinoma invasor, tanto en la mama, en los espacios linfovasculares, como en los ganglios linfáticos regionales. En cuanto al análisis estadístico, hicimos un análisis descriptivo de las variables. Las variables continuas se expresaron mediante media, desvíos estándar y rango, mientras que las variables categóricas mediante valores absolutos y porcentajes. En los resultados los presentamos como verdaderos negativos, verdaderos positivos, falsos negativos y falsos positivos de la resonancia. Sensibilidad, especificidad y precisión se determinaron utilizando métodos estándar. Utilizamos para evaluar la relación entre tamaño residual por resonancia y anatomía la correlación de Pearson, y realizamos un análisis univariable con pruebas de tipo de T-Student y ANOVA para determinar efecto de las variantes clínico-patológicas en el resultado. Un valor inferior, una P inferior a 0,05 fue estadísticamente significativa. Bueno, vamos a lo interesante. Estas son las pacientes nuestras, sus características, las características de nuestra población. Teníamos la mayoría eran tumores T2, 58,9%. La mayoría era subtipo histológico NST, 84,6%. Y cuando agrupamos por grado nuclear, la mayoría en grado 1 y 2, el 79%, y solo tuvimos un 20% de grado histológico 3. Mientras que el subtipo molecular más frecuente de nuestro estudio fue el HER2, 42%, seguido por triple negativo, el 30%. Primero les presento cómo informaron los diferentes métodos la respuesta por separado. La resonancia nuclear magnética informó una respuesta imagenológica completa posneoadjuvancia del 47% e incompleta del 53%. Mientras que la anatomía era la respuesta patológica completa, que es el gol estándar, por supuesto, 37%, y respuesta patológica incompleta, 63%. Pero lo interesante es cuando uno vuelca esto al cuadro de contingencia, donde evalúa en cuanto a la resonancia sus verdaderos positivos y negativos y sus falsos positivos y negativos. Y aquí encontramos para la resonancia, para evaluar la respuesta, un valor predictivo positivo del 83%. Esto se traduce en la probabilidad de que si el resultado de la resonancia informaba enfermedad residual, efectivamente la hubiese, y un valor predictivo negativo del 59%, que se traduce en que si la resonancia informaba que no había enfermedad, efectivamente no había enfermedad. Y esto deriva en una sensibilidad del 69%, que fue la capacidad de nuestro método para detectar pacientes con enfermedad residual, que es la proporción de verdaderos positivos, y una especificidad del 76%, que fue la capacidad de nuestra resonancia para informar pacientes sin enfermedad o la proporción de verdaderos negativos. Pero ajustando un poco, y esto es importante en términos de planificar cirugía, para evaluar la precisión del método, se utiliza la correlación de Pearson, que mide o compara el tamaño medio de tumor residual medido por resonancia, comparándolo con la anatomía patológica. Nosotros tuvimos una medición del tamaño medio del tumor residual de 1,37 centímetros versus 1,25 en el resultado final de la anatomía patológica. Esto arrojó una correlación, un R de Pearson de 0,81, acercándose a la correlación ideal, que es 1, y el resultado es estadísticamente significativa de 0,01. Y cuando evaluamos más allá, encontramos que en el 69% de nuestras pacientes, es decir, 54 casos, la discrepancia entre ambas mediciones fue inferior a 1 centímetro, con una diferencia media de 0,15, lo cual le otorgó mucha precisión al método. Para responder la segunda parte
de nuestro objetivo, que es el impacto de las variables clínico-patológicas en la precisión de la resonancia, evaluamos en primer lugar la variable menopausia. Menopausia sí o no, no encontramos diferencia estadísticamente significativa a favor de una u otra para la precisión de la resonancia. Lo mismo en grado histológico, cuando agrupamos grado 1 y grado 2 versus grado 3, no encontramos diferencias en la precisión de la resonancia. Al evaluar por subtipo molecular, luminal, SR2 y triple negativo, tampoco en nuestro trabajo encontramos diferencia en la precisión de la resonancia. Y en cambio, cuando fuimos a evaluar el tamaño tumoral pre-quimioterapia, encontramos que para aquellas pacientes que tenían tumores menores a 5 centímetros antes de iniciar la quimioterapia, impresiona mayor precisión, aunque no resultó estadísticamente significativo, mientras que sí para el subtipo histológico NST encontramos que hay mayor precisión en la resonancia para este subtipo, siendo estadísticamente significativo. Estos resultados nos llevaron a hacer una regresión lineal multivariable donde el tamaño tumoral prequimioterapia menor a 5 centímetros ajustado al tipo histológico también resultó estadísticamente significativo. Entonces, un poco para la discusión, los autores y los trabajos informan que la resonancia es el estudio que con más precisión se acerca a la medida del tamaño tumoral residual en comparación a otros métodos de imagen clásicos. Y los datos de nuestro estudio sugieren que la resonancia efectivamente es una buena herramienta diagnóstica para predecir la respuesta. Para esto les traigo, entre otras cosas, el metaanálisis de Loves, donde ellos informan una sensibilidad del 42%, nosotros tuvimos una del 62% para detectar enfermedad residual, y una especificidad del 89%, mientras nosotros habíamos informado una del 79%. Y por supuesto que lo que les había comentado antes, la determinación de la diferencia absoluta del tamaño medido por resonancia y por anatomía patológica es muy importante para poder planificar adecuadamente una cirugía y habla en sí de la precisión del método. Para esto les traigo un trabajo español del grupo de Bauzón y Benigno Acea. Ellos informan que la presión que ellos presentaron, también medida por R de Pearson, fue del 0,64. Es una correlación moderada. Nosotros tuvimos algo superior de 0,8 y tuvieron ellos una discrepancia media de 0,96 centímetros medido por resonancia versus el resultado de la anatomía. Nosotros habíamos informado una de 0,15 centímetros. Ellos presentan que el 64% de sus pacientes, una diferencia menor al centímetro en la medida, muy parecido a lo que presentamos nosotros, el 69%. Y por último, para la segunda parte de nuestro objetivo, la discusión, habría que decir que hay muchos estudios que hablan sobre cómo las variantes clínico-patológicas pueden alterar la precisión de la resonancia. Para esto les traigo este trabajo coreano, que en realidad lo elegí porque resume un poco lo que la mayoría de los autores presenta, y es que la medida del tumor residual por resonancia es más precisa en tumores triple negativos y con grado histológico alto, y menos precisa en subtipos luminales. Nosotros no encontramos esto en nuestro trabajo. Nosotros solamente encontramos el subtipo histológico, perdón, NST, y también en el análisis multivariable el tamaño, que también suele estar informado en los estudios, como que tamaños menores a 5 centímetros ayudan a la presión de la resonancia. Pero por supuesto nuestra principal limitación para poder sacar conclusiones con respecto a este tema se debe al tamaño de la muestra, en el cual en nuestro caso nos quita valor estadístico en la evaluación de las variables clínico-patológicas en forma independiente. Para concluir, la resonancia es una buena herramienta para la medición de tumores mamarios y para predecir respuesta en pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante. Es hoy el estudio más preciso y es importante si lo tenemos disponible. En nuestro trabajo, el tipo histológico es una variable independiente que condiciona la precisión de la resonancia, pero son necesarios nuevos estudios y mayor número de pacientes para determinar otras variables que condicionen la sensibilidad y especificidad de la resonancia post-neoadyuvancia. Quería, por último, agradecer especialmente a Nicolás Fará, nuestro jefe de residente, y a Pablo Elizalde, que es hoy fellow del Instituto Fleming, que fueron motores de este trabajo, que fueron el nexo entre los diferentes especialistas y, por supuesto, a la unidad de mastología del hospital que colaboró con el trabajo. Gracias. Muy bien. Bueno, abrimos la discusión del trabajo del doctor Ramilo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte, alguna pregunta a la doctora Sar? Felicitaciones, Sí. felicitaciones por tu trabajo. Bueno, después vos explicaste en la discusión, llama la atención
que no encontraron diferencias con los subtipos histológicos, porque en general, como vos bien decías, la bibliografía dice que es más performante para los triple negativos, un poco menos para los HER2 y menos para los luminales. Y esto tiene que ver sobre todo con el tipo de respuesta que tienen los tumores. Los tumores triple negativos tienen una respuesta concéntrica, en cambio sobre todo los triple positivos, no tanto los HER2 puros y los luminales, hacen respuestas parcheadas. Entonces es más difícil determinar la extensión de la enfermedad por resonancia. ¿Crees que esos resultados les dieron por el tamaño muestral o cuál sería tu explicación? Sin duda el tamaño de la muestra seguro nos afecta. Bueno, fue algo que esperábamos que nos dé diferente, pero bueno, uno siempre tiene que publicar los resultados reales, ¿no? Y creo que también, de alguna manera, el hecho de haber agrupado los HER2, los luminales HER2 están dentro del grupo HER2. Y eso probablemente también nos haya actuado como efecto confusor. Pero entre el tamaño de la muestra y eso, calculo que ahí estuvo un poco el resultado. Doctora Barchuk. Yo te voy a transmitir una pregunta del auditorio virtual. La doctora Fabiano te felicita primero por el trabajo y pregunta cómo les afectó en la precisión de la resonancia la presencia de microcalcificaciones residuales. Bueno, gracias por la pregunta. No está Verónica, ¿no? Ah, Virtual. virtual. Bueno, muy buena pregunta y o sea, y viene al caso, pero le debo decir que nosotros, y es algo que esperábamos encontrar, tuvimos solamente 2 pacientes con microcalcificaciones, por lo tanto no pudimos evaluarlo adecuadamente. Sí le puedo decir al auditorio y a la gente que está escuchando que está escrito en muchos trabajos cómo las microcalcificaciones residuales alteran y afectan la presión de la resonancia. Ya sea porque muchas veces queda, dependiendo de la definición que usaste de respuesta patológica completa, muchas veces son microcalcificaciones de los in situ y muchas veces hay calcificaciones residuales sin enfermedad que también se pueden informar en la resonancia. De todas maneras, de los métodos de imágenes, la resonancia es el que mejor correlaciona, comparado con, por ejemplo, la mamografía, el tamaño residual. Pero nosotros tuvimos solamente 2 pacientes con microcalcificaciones, por eso no lo evaluamos. Una pregunta, no escuché que mencionara si había rezo previa en todos los pacientes, porque siempre es importante la comparativa de la preneoadyuvancia y la posneoadyuvancia. En este caso, no tengo el número exacto porque no forma parte del objetivo nuestro, pero la inmensa mayoría tenía resonancia previa. Sí, para no decir todas, ¿eh? O sea, no quiero decir todas, pero En realidad acá no comparabas rezo de inicio con rezo Claro. final, sino rezo final con patología. con patología. Con Exacto. anatomopatología. Bien. Bueno, por eso ahí se integra con lo de los otros estudios, que en realidad creo que las micro no confunden a la resonancia, sino que cuando integras la resonancia con la mamografía, ahí te surge la discordancia. Es ese en general el Sí, tema, ¿no? exactamente. Bien. Bueno, yo también te felicito, Tomás. Si no hay ningún comentario más. Bueno, muchas Muy gracias. bien, gracias. Bueno, el segundo trabajo se titula Impacto del tratamiento quirúrgico en sobrevida global en pacientes con cáncer de mama invasor asociado a variantes patogénicas del Centro de Mastología de Rosario. Lo presenta la doctora Latuada. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Daniela Latuada. Formo parte del grupo de trabajo del Centro de Mastología de Rosario y voy a dar lectura a mi trabajo. Como sabemos, el cáncer de mama puede asociarse hasta en 1/3 de los casos a un componente hereditario. Los genes de alta penetrancia implican un riesgo mayor para el desarrollo de la enfermedad, mientras que los genes de moderada penetrancia conllevan un menor riesgo. Las pacientes con cáncer de mama asociado a alguna variante patogénica tienen un riesgo significativamente mayor de presentar un nuevo evento mamario, ipsilateral o contralateral. Testear nos permite individualizar e implementar estrategias de seguimiento, terapéutica y eventualmente reducción de riesgo. El manejo quirúrgico de estas pacientes es fuente de controversia. La mastectomía reductora de riesgo ha logrado disminuir en un 90% el riesgo de un nuevo evento posterior
con evidencia controvertida sobre ventajas en sobrevida global. Factores como la edad al momento del diagnóstico inicial, el tipo de variante patogénica, el subtipo biológico, los tratamientos sistémicos y la presencia o no de cáncer sincrónico de ovario pueden influir en el grado de beneficio que cada paciente en particular obtenga de las distintas estrategias de reducción de riesgo. El principal objetivo de este estudio fue valorar la incidencia de nuevo tumor primario y sobrevida global en pacientes con cáncer de mama invasor asociado a variantes patogénicas, diferenciando según abordaje quirúrgico conservador versus mastectomía. Como objetivos secundarios, estimar el impacto según el tipo de variante patogénica encontrada, la edad, el subtipo tumoral y los tratamientos asociados. Fue un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional en pacientes con cáncer de mama. El periodo de análisis fue desde enero de 2015 a enero del 2023. Se analizaron 1.252 pacientes que fueron evaluadas en el consultorio de asesoramiento genético del Centro de Mastología de Rosario, que cumplían con criterios de testeo según los estándares del Instituto Nacional del Cáncer. Se incluyeron pacientes sexo femenino con resultado positivo del test genético y cáncer invasor de estadio 1 a 3. Se excluyeron pacientes masculinos, variantes de significado incierto, pacientes sanas portadoras de variantes patogénicas, carcinomas in situ, estadios 4 de novo, cáncer bilateral sincrónico y pacientes tratadas con mastectomía unilateral. Entonces, en el algoritmo podemos ver que se evaluaron un total de 1.252 pacientes, 816 cumplían con criterios de testeo, se realizaron 491 test y se obtuvieron 122 resultados positivos. Una vez excluidas las pacientes que no cumplían los criterios, la muestra quedó constituida por 84 mujeres con cáncer de mama invasor asociado a variantes patogénicas. Respecto de los estudios moleculares, variaron desde panel BRCA1, BRCA2 hasta paneles multigenéticos. Se analizaron los genes según el fenotipo clínico, no se solicitaron paneles prearmados según estándares comerciales. Los resultados se clasificaron como positivos, negativos o variantes de significado incierto, y dentro de los genes de alto riesgo se incluyeron BRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, PTEN, CDH1 y STK11. Y dentro de los de moderado riesgo, ATM, CHEK2, RAD51C, RAD51D y BARD1. Respecto al nuevo tumor primario, se consideró todo cáncer contralateral invasor o bien los cánceres ipsilaterales que se presentaron luego de los 5 años del diagnóstico inicial. El grupo de mastectomía incluyó pacientes que realizaron la mastectomía de inicio o bien quienes lo hicieron como segundo gesto quirúrgico al obtener el resultado del test genético dentro del año del diagnóstico inicial. El endpoint primario fue la sobrevida global, entendida como el periodo de tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la enfermedad inicial hasta la muerte por cualquier causa. Y las variables analizadas fueron la edad al momento del diagnóstico del cáncer, el grado de histopronóstico, tamaño tumoral, estatus axilar, subtipo biológico y tratamientos adyuvantes realizados. Yendo a los resultados, de las 84 pacientes que constituyeron nuestra muestra, la edad media fue de 41 años, con un desvío estándar de más o menos 10 años. El 67% se estudió mediante paneles multigenéticos y en el 89% de los casos encontramos variantes patogénicas en genes de alta penetrancia. En relación a la cirugía, el 45% recibieron cirugía conservadora, 55% mastectomía. La reconstrucción oncoplástica se llevó a cabo en el 100% de las mastectomías, sea de manera inmediata o diferida. El follow-up medio del grupo de cirugía conservadora fue de 5.5 años y en el grupo de mastectomía 5.8 años. La edad media de las pacientes del grupo de mastectomía fue significativamente menor respecto al de cirugía conservadora, 39 versus 44 años. En cuanto a la biología, en el grupo de cirugía conservadora predominó el subtipo luminal B, mientras que el 65% de los tumores del grupo de mastectomía fueron triple negativos. En ambos grupos predominaron las variantes patogénicas en genes de alta penetrancia sin diferencias significativas. En relación a las características tumorales, el tamaño tumoral no varió considerablemente, un promedio de 31 milímetros para el grupo de cirugía conservadora, 33 milímetros para el grupo de mastectomía. En el grupo de mastectomía, la mayoría de las pacientes presentaron un grado histopronóstico 3, mientras que en el grupo de cirugía conservadora la mayoría fueron grado 2.
Y si bien tuvimos una mayor carga de axilas positivas en las cirugías conservadoras, la diferencia no resultó estadísticamente significativa. En relación a los tratamientos adyuvantes, el uso de quimioterapia fue mayor en el grupo de mastectomía, 89 versus 68%, y esta diferencia resultó estadísticamente significativa. En cuanto a la radioterapia, el 100% de las pacientes que realizaron tratamiento conservador recibieron radioterapia y tuvimos un 50% de radioterapia post-mastectomía. En relación a los inhibidores de la PARP, su uso fue menor al 20% en ambos grupos, sin diferencias significativas. Yendo a los resultados oncológicos, tuvimos más nuevos eventos en el grupo de cirugía conservadora. 10 en total, lo que se traduce en una incidencia del 11,9% en un seguimiento medio de 5,5 años. No se registraron nuevos eventos en las pacientes que realizaron mastectomía. En relación a la recaída local, también fue mayor en el grupo de cirugía conservadora, 13% versus 1% mastectomía. En cuanto a la sobrevida, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de tratamiento. Si bien podemos ver en la última curva a la derecha de la pantalla que impresionaría que las curvas se empiezan a separar luego de los 2 años en favor de mastectomía, pero reitero, no fue una diferencia significativa. Fallecieron 7 pacientes a lo largo del seguimiento. Todas ellas presentaban variantes patogénicas en genes de alta penetrancia. Haciendo un subanálisis de las pacientes que realizaron la salpingoforectomía, que fueron un total de 41 mujeres, la mortalidad fue ligeramente menor en quienes la hicieron, si bien la diferencia no es significativa debido al escaso del tamaño muestral. Y en cuanto al estatus menopáusico, la mayoría de las pacientes fallecidas eran premenopáusicas al momento del diagnóstico y de ellas solo una había realizado salpingoforectomía. Para introducirnos en la discusión, entonces, nosotros tuvimos mayor incidencia de nuevos tumores primarios en el grupo de cirugía conservadora, sin que esto se traduzca en una diferencia significativa en supervivencia. La recaída local fue superior en las pacientes que optaron por el manejo conservador y la gran mayoría de las pacientes presentaron variantes patogénicas en genes de alta penetrancia, encontrándose todas las muertes en este grupo de pacientes. En relación al riesgo de nuevos eventos, la evidencia disponible es sólida a la hora de decirnos que las pacientes que son portadoras de variantes patogénicas de alta penetrancia tienen un riesgo significativamente mayor de presentar nuevos eventos. En este trabajo que vemos en pantalla, que es de Kelly Metcalf, presentado en San Antonio del 2023, ella evidenció una incidencia de nuevos primarios o cánceres contralaterales del 11,5%, similar a la nuestra, en un seguimiento un poco mayor de 8 años. Ahora bien, en relación a los genes de moderada penetrancia, la evidencia no es tan robusta a la hora de decirnos el riesgo de cáncer contralateral. Uno de los trabajos más importantes es este presentado por IADAB en 2023, donde lo que se logró demostrar para genes de moderada penetrancia es un aumento significativo del riesgo de cáncer contralateral para las portadoras de variantes patogénicas en CHEK2, particularmente la variante 1100 del C, y tumores receptores estrogénicos positivos. No se logró evidenciar lo mismo para otros genes de moderada penetrancia como ATM. Vemos en pantalla un metaanálisis de Balakis en donde a la derecha de la pantalla podemos ver en el forest plot que realmente la incidencia de cáncer contralateral es mayor en las pacientes portadoras de variantes patogénicas, concordante con nuestros resultados, no así a nivel de lo que es el tumor ipsilateral. O sea, si bien este metaanálisis evidencia que hay más tumores ipsilaterales, estos se presentan mayormente luego del seguimiento de 7 años, con lo cual deberían ser considerados nuevos primarios y no verdaderas recaídas locales. En este trabajo también lo que se postula es que una de las estrategias que más disminuye la recaída local es el uso de quimioterapia. Nosotros, en nuestra corte de pacientes de cirugía conservadora, tuvimos menor uso de quimioterapia, lo cual podría explicar que hayamos tenido más recaídas locales en ese grupo. Ahora bien, cuando nosotros nos preguntamos si la conducta quirúrgica modifica el pronóstico de estas pacientes, lo que nos dice la evidencia es que no. No hay diferencias en sobrevida de acuerdo al tipo de manejo local que se tome. Nuevamente, el trabajo ya citado de Kelly Metcalf, que podemos ver la curva a la izquierda de la pantalla, si miramos las líneas rojas que corresponden a cirugía conservadora y la negra delgada que corresponde a mastectomía bilateral, vemos que las curvas no se separan. Lo mismo en el forest plot de la derecha, correspondiente a un metaanálisis de Davy, en donde vemos que no hay diferencias ni en sobrevida cáncer de mama específica ni en sobrevida global de acuerdo al tipo de tratamiento local.
Ahora, luego de la realización de nuestro trabajo, este año en 2025, sale evidencia emergente publicada por el grupo de Matteo Lambertini, donde se puede ver que en un grupo muy seleccionado de pacientes, que son pacientes jóvenes, de muy alto riesgo, menores de 40 años y con mutación BRCA1 o BRCA2, podría haber una ventaja en sobrevida global en las pacientes que son tratadas con mastectomía. En relación a las características de las pacientes, nuestras pacientes del grupo de mastectomía fueron más jóvenes y tuvieron más frecuentemente tumores triple negativos en relación a las de cirugía conservadora, lo que podría mostrar una tendencia hacia un tratamiento más radical en tumores que biológicamente son considerados de peor pronóstico. En este sentido, nuestros resultados también son concordantes con la evidencia. Tanto el trabajo de Metcalf como el de Lambertini muestran que las pacientes en las cortes de mastectomía eran más jóvenes y tenían más frecuentemente receptores estrogénicos negativos. En relación a los tratamientos adyuvantes, nosotros tuvimos un mayor uso de quimioterapia en las pacientes que realizaron mastectomía. Los inhibidores de la PARP, su uso fue escaso, menor al 20%. En este sentido, es necesario situarnos y darnos cuenta que durante el periodo de análisis, olaparib no era un estándar de tratamiento, por ende las pacientes que lo realizaron lo hicieron dentro del contexto del ensayo clínico Olimpia, lo que podría justificar el bajo uso de este target terapéutico. En relación a la salpingoforectomía y a la mortalidad, vimos una tendencia no significativa a una mejora en la sobrevida por el tamaño muestral. En este punto, también la bibliografía es concordante, tanto en el mayor uso de quimioterapia en las pacientes que reciben mastectomía, como también en la salpingoforectomía, donde tenemos abajo a la izquierda una primera publicación de la doctora Metcalf del 2016, que si bien tenía un N bajo, ella demostró que en pacientes con historia personal de cáncer, la salpingoforectomía mejoraba la sobrevida cáncer específica y la sobrevida global. Y esto vino a ser respaldado por esta evidencia emergente del doctor Lambertini, en donde se ve que en este grupo de pacientes, de nuevo, menores de 40 años y para la salpingoforectomía, particularmente BRCA1 mutadas, habría una ventaja en sobrevida global en este grupo. Antes de finalizar la discusión, me gustaría hacer presente que las guías vigentes de manejo de cáncer hereditario nos dicen que no hay contraindicación de realizar un tratamiento conservador si así estuviera indicado, aún en presencia de variantes patogénicas de alta penetrancia. Antes de pasar a las conclusiones, voy a destacar algunas debilidades de este trabajo, en el sentido de que fue un estudio retrospectivo, observacional, monoinstitucional, tamaño muestral pequeño, seguimiento corto y en donde tratamientos sistémicos modernos como los inhibidores de CDK, la inmunoterapia y los inhibidores de la PARP no eran un estándar de cuidado. Como fortaleza, vamos a decir que de acuerdo a la búsqueda bibliográfica que realizamos, este sería el primer reporte en mujeres argentinas acerca de incidencia de nuevos tumores primarios y sobrevida global en pacientes con cáncer de mama asociado a variantes patogénicas. Para concluir, decimos entonces que la mastectomía reductora de riesgo comparada con la cirugía conservadora no demostró diferencias estadísticamente significativas en sobrevida global. No se pudo estimar el impacto entre genes de alta o moderada penetrancia y sobrevida debido al tamaño de la muestra. La mastectomía reductora de riesgo es una estrategia eficaz para disminuir la incidencia de un nuevo tumor primario, ipsilateral o contralateral, en pacientes con factor de riesgo genético demostrado por estudios moleculares. En estas pacientes, la mastectomía debería ofrecerse como una opción de prevención de un segundo evento mamario y no como una indicación terapéutica, ya que la evidencia actual no nos avala hacerlo. La cirugía conservadora, seguida de radioterapia, es una estrategia de manejo adecuada, aún en presencia de variantes patogénicas, sin dejar de tener en cuenta un aumento en la recaída local relacionada con los tratamientos adyuvantes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, también abrimos la discusión del trabajo de la doctora Latuada. Bueno, hay dos manos. Eugenia. Felicitaciones por tu trabajo. Un concepto que por ahí quedó medio confuso al final. Mastectomía de reducción de riesgo llamamos a la mastectomía en una paciente BRCA mutada o con alguna mutación, pero sana. Cuando vos haces una mastectomía en una paciente con una mutación genética, pero con cáncer, no la llamamos mastectomía de reducción de riesgo. En todo caso, sería la contralateral. Sí,
pero Referencia a la no la de contractura. la mama con el cáncer. Ujú. Esa es terapéutica que a lo mejor está indicada por la mutación, pues podría ser candidata a una cirugía conservadora, ¿no? Coborno. El trabajo. Acá estoy. La verdad que es un desafío importante para nosotros aconsejar a este grupo de pacientes y sugerirle la mejor decisión quirúrgica, ¿no? A veces no es tan fácil porque nosotros también tenemos dudas y me parece que nuestro planteo, si es de la duda, por ahí no ayuda. Pero como referiste bien el trabajo de Kelly Metcalf, ella comparó mastectomía bilateral, mastectomía unilateral y cirugía conservadora, y ahí en la curva verde, vos lo mostraste, se vio bien que las pacientes con mastectomía unilateral fueron las que peor anduvieron. Indudablemente tuvieron un grupo tumores muy agresivos que no respondieron bien al tratamiento, hicieron mastectomía unilateral y anduvieron peor. Así que está avalado hacer cirugías conservadoras perfectamente. Y por otro lado, con el trabajo de Lambertini es importante la edad. Me parece que eso nos ayuda también a ver qué edad tiene la paciente para sugerirle lo mejor. Así que excelente el trabajo, me pareció. Creo que los números son, digamos, para nuestro medio importantísimos, la cantidad de testeos, ¿no? y de pacientes estudiados. Bueno, sí, los conceptos son siempre un poco los mismos, ¿no? Creo que Lambertini un poco revolucionó bastante, ¿no? Lo que hasta ahora se venía más, no digo en contra, pero no se consideraba tan necesaria la mastectomía. Lambertini en pacientes, como dice el doctor Corno, de menores de 40 años, plantea otra cosa, ¿no? Es lo último, ¿no? Pero eso es muy, muy reciente. Seguramente, creo que vos lo dijiste, la mayoría de este trabajo es hecho previo a la publicación de Lambertini, ¿no? Sí, sí, el trabajo se realizó, se finalizó en el 2024, la publicación es de este año. Sí. Y bueno, creo que lo que dice Lambertini de este grupo de pacientes menores de 40 años tiene que ver fundamentalmente con los años por delante y el tiempo que tiene la paciente a hacer un nuevo primario, que no es lo mismo que en pacientes mayores. No, digo, más allá de lo que dice, demuestra que hay diferencias en sobrevida, que hasta ahora no las había. Sí, por supuesto, en segundos primarios y en tumores contralaterales, pero hasta el momento no había diferencias en sobrevida, ¿no? ¿Algún otro comentario del público? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, y finalmente, para el tercer trabajo, se presenta la doctora Blanco, el trabajo de rendimiento de la ecografía axilar prequirúrgica en pacientes con cáncer de mama post-neoadjuvancia del Hospital Santoyani. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por hacerme partícipe de esta sesión. Yo soy la doctora Blanco, como me presentaron recién, soy médica de staff del Hospital Santoyani y este trabajo justamente lo vengo a presentar con todos mis colegas del Hospital Santoyani. Bien, como introducción, la ecografía axilar es una herramienta fundamental para lo que es la evaluación del tratamiento quimio neoadyuvante en las pacientes con cáncer de mama para poder ayudarnos a decidir cuál es nuestra conducta posterior a nivel quirúrgico. Nuestro objetivo fue justamente esto, valorar la utilidad de la ecografía axilar en la población de nuestro hospital con cáncer de mama, pacientes que hayan recibido quimioterapia post-neoadyuvante en la unidad de mastología durante los años 2013 a 2022. La finalidad también fue justamente estimar los siguientes valores, que eran valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, la sensibilidad, la especificidad y la tasa de falsos negativos. ¿Cuál es la relevancia del manejo con respecto a la ecografía axilar? Bueno, justamente lo que vengo diciendo, que es fundamental para ayudarnos a corroborar qué respuesta tuvo la paciente. Nos ayuda a detectar enfermedad residual a nivel axilar y nos facilita las decisiones adecuadas para el tratamiento quirúrgico. Entendiendo que la quimioterapia tiene como finalidad, entre varios objetivos, justamente valorar respuesta en tumor in vivo y el downstaging, sobre todo a nivel axilar, para poder ofrecer a nuestras pacientes una cirugía menos agresiva. Entonces, como objetivo principal, valorar la utilidad diagnóstica de este test diagnóstico. Como metodología tenemos que es un estudio retrospectivo que abarca 93 pacientes tratadas en nuestro nosocomio entre julio 2013 a abril 2022
y buscamos justamente, básicamente, estudiar ecográficamente a las pacientes luego de finalizada la quimioterapia. Por lo general lo hacíamos durante el último ciclo o ya finalizada la misma. Como criterios de inclusión, básicamente estudiamos a todas las pacientes con cáncer de mama de estadio 1 a 3, según el TNM de la JCC de 2018. Incluimos a todos los subtipos moleculares clasificados según el consenso de San Galen, que hayan recibido quimioterapia neoadyuvante, era uno de ellos, y por supuesto la evaluación ecográfica axilar de manera prequirúrgica. Como criterios de exclusión, no estudiamos a pacientes de sexo masculino, a aquellas pacientes que se diagnosticaron en nuestra institución pero siguieron su tratamiento en otras instituciones, metastásicos de novo, pacientes que evitaron intratratamiento, que en este caso fueron 3, o que tengamos historias clínicas incompletas como para poder hacer un correcto análisis. Todo el análisis estadístico que realizamos fue con el programa de StatAC versión 16.0 y valoramos todas las, básicamente todas estas herramientas que es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo, como para darnos una respuesta a nuestro objetivo. Con respecto a cómo consideramos la axila a la hora de valorarla ecográficamente, tenemos la clasificación ecográfica de Bedi modificada por Cho, que fue la clasificación en la que nosotros nos basamos. Podemos ver que desde BRN3 en adelante aumenta la sospecha de que haya enfermedad a nivel axilar. Nosotros específicamente nos enfocamos en los BRN4-5, o en pacientes que tuvieran clínicamente ganglios palpables móviles o fijos y que luego pudiéramos corroborar por biopsia, tanto con aguja fina como con aguja gruesa, que efectivamente el ganglio estaba enfermo. De BRNN 3 para abajo, nosotros lo interpretamos como una axila con baja sospecha o directamente como axila negativa. Con respecto al tratamiento adyuvante, estos son los esquemas propuestos durante los años del estudio. Para lo que es tumores luminales, utilizamos el esquema basado en AC por 4 cada 21 días, seguido de taxanos por 12 semanas. Hago la salvedad de mencionar que para los tratamientos triple negativo, si bien obviamente el esquema es muy similar al de los luminales, con el agregado de los platinos, no teníamos acceso a la inmunoterapia en el momento de desarrollo de este estudio, es algo que vino después, por suerte, con lo cual estas pacientes no recibieron el pembrolizumab. Y con respecto al esquema HER2 positivo, realizaron esquema TCPH por 6 ciclos. Para evaluar lo que es la respuesta al tratamiento neoadyuvante, nos basamos en los criterios RECIST, sobre todo lo que es respuesta imagenológica, sabiendo que lo que es una respuesta parcial es que ese tumor no disminuyó en más de un 30%, si la enfermedad está estable es porque ronda entre un descenso de 30% o un aumento del 20% del tumor inicial, tamaño inicial, y progresión de enfermedad a aquellos tumores que aumentaban en más de un 20% con respecto a su volumen inicial. Nosotros, si bien valoramos la respuesta también a nivel mamario, nos enfocamos en este trabajo específicamente en la respuesta a nivel axilar y a nivel histológico, por sobre todo, lo que evaluábamos para justamente corroborar esta respuesta es que hubiera cambios en el tejido linfoide y cambios en su arquitectura con áreas de fibrosis, que haya presencia de macrófagos cargados con hemosiderina, células gigantes multinucleadas y áreas de necrosis. Con respecto al tratamiento quirúrgico, pudimos realizarlo y ofrecerlo entre las 4 a 6 semanas posteriores a haber finalizado el tratamiento neoadyuvante, y este es el manejo que lo voy a desglosar con respecto a cómo estaba la axila inicialmente y cómo estaba posterior a la quimioterapia, y qué fue lo que ofrecimos quirúrgicamente. Por consenso de nuestra unidad en este momento, porque también era nuestra curva de aprendizaje, ¿no? La axila negativa, que se mantuvo negativa, ofrecimos la realización de ganglio centinela con azul patente y la valoración intraquirúrgica por el patólogo. Las axilas positivas, que se mantuvieron positivas en la posneoadyuvancia, realizamos vaciamiento axilar de niveles 1 y 2. Y lo más interesante quizás del trabajo es la axila positiva, que luego negativiza con la quimioterapia. Lo que intentamos hacer acá, que esta fue nuestra curva,
es la disección axilar dirigida, con la salvedad que nosotros en hospital público no tenemos acceso a lo que es medicina nuclear. Nosotros contamos con justamente colorantes, que es el azul patente, pero no con el tecnecio. Con lo cual, en esa curva decidimos que, si bien queríamos probar a hacer la disección dirigida sacando el ganglio centinela con el ganglio marcado con carbón, después igual completábamos con vaciamiento axilar, porque considerábamos que no era prudente tampoco hacer una cirugía en menos en algo que estamos haciendo una curva y que no contamos con el doble método. Pasamos a los resultados. Del total de pacientes que tenemos estudiadas desde 2013 a 2022, 269 de ellas tuvieron la indicación de hacer neoadjuvancia, pero 93 cumplieron con nuestros criterios de inclusión. Así que 93 es el N de nuestro trabajo. La mediana de edad al diagnóstico de nuestros pacientes fue de 50 años y la mediana de seguimiento de estas pacientes fue de 24 meses. Con respecto al estatus menopáusico, la realidad es que es bastante equilibrado entre ambos grupos, pero a predominio de pacientes menopáusicas en un 52%. Con respecto a lo que tuvimos en el resultado de anatomía patológica posquirúrgica, tenemos que de 93 pacientes, 49, que corresponde a un 53%, no tuvieron enfermedad residual en la axila, y 44 pacientes, que corresponde a un 47%, sí presentaban enfermedad axilar. Podemos ver también en estos cuadros que los estadios más preponderantes en el servicio fueron el estadio 3B, con un prácticamente 40% del total, y un estadio 2A con un 26,8, casi un 27% del total de pacientes. Y que lo que es también la evaluación clínica inicial axilar, tenemos que casi un poco más de la mitad presentaba ganglios clínicamente palpables. También dentro de lo que es el diagnóstico histológico, tenemos que en su gran mayoría, estamos hablando de un 81%, se trataba de un ductal invasor tipo NOS como subtipo histológico, y con respecto a la inmunohistoquímica, los subtipos moleculares, obviamente el preponderante son los luminales. Tenemos un bajo porcentaje, un 6% de luminal HER positivo, un 33% de triples negativos y un HER puro 17%. Bien, con respecto a los hallazgos que tenemos en la ecografía, nosotros tuvimos 45 casos en donde presentaban de inicio axila ecográficamente sospechosa. A todas ellas le hicimos biopsia, ya sea con aguja fina y a 2 con aguja gruesa. Esto es por una cuestión de accesibilidad. Y en el 74% de los casos obtuvimos confirmación histológica de que efectivamente esa axila estaba comprometida. Al 26% restante decidimos igual considerarlos como axila positiva, porque por más que tuviéramos una citología negativa o una citología insuficiente, clínica e imagenológicamente esa axila era realmente sospechosa. Con respecto a lo que es la categorización BRN, que fue lo que nosotros utilizamos en el trabajo, acá podemos diferenciar en el gráfico lo que veíamos pre-neoadjuvancia con lo que veíamos post-neoadjuvancia. Podemos ver que antes de iniciar el tratamiento quimioterápico teníamos un alto porcentaje, un 34% de BRN5 y un 14% de BRN4, que esto se fue modificando cuando lo volvimos a valorar post-neoadjuvancia, teniendo un aumento de lo que es la categorización BRN1 en un 29% y BRN2 también en un 29%. Bien, acá hice básicamente un análisis de lo que es BRN postquirúrgico en pacientes con axila que tenían ecografía sospechosa de inicio. O 58% de esas pacientes persistió sospechosa con un BRN4, 5 o 6, que eran 26 pacientes, y el 42% obtuvo categorización BRN2, 3 en la evaluación post-neoadjuvancia. En el otro subgrupo, que fue las pacientes que tenían axila negativa de inicio, hicimos el análisis post-quimioterapia de su BRN. Las que siempre fueron de inicio se mantuvieron negativas luego de la quimioterapia en un 87,5% y solo el 12,5% pasaron de tener axila negativa a axila
ecográficamente sospechosa. Y hago acá también la salvedad de comentar que estos 6 casos, que corresponden al 12.5%, es porque nos quedamos con la evaluación inicial de la paciente, rememorando un poco que nos tratamos de que somos un hospital público donde a veces la accesibilidad a iniciar en tiempo y forma la neoadyuvancia hace que la paciente tenga progresión de enfermedad y que en realidad inicialmente esa axila ya era positiva en un inicio. Bien, con respecto a las respuestas imagenológicas, tenemos que del total del paciente, 71% tuvo respuesta parcial y 18% del total tuvo respuesta completa imagenológica. Y en el subgrupo de aquellas pacientes que tenían axila positiva posquirúrgica, vimos que en su valoración prequirúrgica habíamos considerado que tenían respuesta parcial 63% de las pacientes y un 31% habíamos considerado que tenían respuesta completa. Con respecto al tratamiento quirúrgico, tanto mamario como axilar, lo que podemos ver es que en la mayoría de los casos, lamentablemente las pacientes debieron ser mastectomizadas, estoy hablando de un 68%, versus un 32% de pacientes a las que le pudimos realizar cirugía conservadora. Y dentro de las pacientes mastectomizadas, también por una cuestión de acceso, hoy en día, por suerte, esto está cambiando, pero a ellas les ofrecimos lo que es la reconstrucción con tejido autólogo. Hoy en día, por suerte, estamos ofreciendo y teniendo la posibilidad de hacer más reconstrucciones con tejido heterólogo. Con respecto al tratamiento quirúrgico axilar, en un 77% hicimos vaciamiento axilar y en un 23% ganglio centinela. Recuerden que estábamos en curva y a las que considerábamos que podíamos hacerle TAD, finalmente igual terminábamos completando el procedimiento con vaciamiento, por eso es tan alto este porcentaje. Y acá vemos justamente en este gráfico comparativo las discordancias entre la categorización BRN y la anatomía patológica post-quimioterapia, básicamente. En el grupo que teníamos categorizada a la axila como BRN4-5, persistió la sospecha en 24 pacientes. Y esto fue coincidente con el resultado de anatomía patológica posquirúrgica. No así 2 pacientes que no fueron coincidentes porque justamente era negativa la anatomía patológica en contraposición a lo que creíamos con la ecografía. Y en pacientes que también tenían categorización BRN4-5 y luego de la quimioterapia pasaron a tener una categorización de baja sospecha, 12 pacientes fue coincidente, es decir, realmente 12 pacientes negativizaron su axila, pero en 7 casos no fue así. En 7 casos no fue concordante y lo que puedo desglosar es que 6 de estas pacientes presentaban micrometástasis en la anatomía patológica final y una de ellas macrometástasis. Así que, en definitiva, en la evaluación ecográfica del subgrupo que inicialmente tenía axila negativa, que era un ND42, podemos ver que en el 83% fue concordante la anatomía patológica con esta categorización de baja sospecha y un 17%, que fueron 7 pacientes, fue discordante porque a pesar de esta categorización había enfermedad en la axila. Acá un poco también lo puedo desglosar con respecto a qué pasó en cada grupo. Las pacientes que tenían BRN2, que fueron 7 en la posneoadyuvancia, 6 de ellas presentaron micrometástasis y en un solo caso células tumorales aisladas, en las que categorizamos como BRN3, que fueron también 7 pacientes. 6 de ellas presentaron en la anatomía patológica micrometástasis y una macrometástasis. Y de 2 pacientes que categorizamos como BRN4 en la posneoadyuvancia, no tenían enfermedad residual en la axila. Gracias a todos estos resultados, básicamente pudimos hacer el cálculo del rendimiento como test diagnóstico, llegando al cálculo de la sensibilidad de un 68%, una especificidad del 96%, un valor predictivo positivo del 94% y un valor predictivo negativo del 77%.
Entonces, con respecto a lo que es la evaluación del test diagnóstico, tenemos que, si tenemos una sensibilidad del 68%, esto indica que tengo un valor significativo para detectar casos positivos, pero todavía tengo margen para mejorar esta sensibilidad. Veremos cómo. Con respecto a la especificidad, tenemos una especificidad muy alta. Eso sería eficaz para identificar la ausencia de enfermedad, lo que para nosotros es crucial porque va a determinar qué conducta quirúrgica proponemos luego a la paciente. Y un valor predictivo positivo del 94% subraya que es un método confiable para detectar el cáncer y también que nos facilita las decisiones informadas y personalizadas para las pacientes. Con respecto a lo que es la discusión de este trabajo, cuál es la importancia de saber justamente estos valores, es que la ecografía muestra una alta especificidad y permitiría descartar con confianza en manos avesadas a aquellas pacientes que no tienen enfermedad residual. La sensibilidad moderada en la detección de ganglios con cambios sutiles pueden llevar a que tengamos más falsos negativos, que esto se menciona en muchos trabajos, ahora lo voy a desarrollar, y obviamente nos hace preguntar o hacernos reevaluar si quizás, por ejemplo, a los BRN3 debiéramos prestarle un poco más de atención en cuanto a su nivel de sospecha y quizás adicionar biopsias adicionales como para asegurarnos que realmente en qué situación estamos parados frente a la paciente. Tenemos la comparación con trabajos internacionales y nacionales, que esto nos ayuda a mejorar, justamente viendo en cómo se manejan en otra institución y qué tanto nos estamos pareciendo nosotros como unidad. El impacto que tiene en la planificación, esto nos da una personalización para la paciente muy importante y nos ayuda a disminuir justamente la morbilidad que implica hacer vaciamiento en todas estas pacientes. Tengo para comentarles algunos trabajos. El trabajo de la izquierda de Siamei et al. Es un trabajo de Países Bajos publicado en 2021. Es un metaanálisis donde comparó 13 trabajos en donde la finalidad justamente era no solo medir sensibilidad, sino ver qué performance tiene la ecografía. Ellos concluyeron que la performance era limitada, obtuvieron una sensibilidad del 65%, una especificidad del 69% y un valor predictivo positivo del 77%. Con respecto al trabajo de la derecha, que es el trabajo de Buggy, en realidad este es un subestudio del ACOSOC Z1071, un estudio muy importante para nosotros, para lo que es ganglio centinela posneoadyuvancia en pacientes que tienen axila positiva de inicio. Lo que quisieron ver en este trabajo es justamente si la utilización de ecografía en la posneoadyuvancia ayudaba a disminuir la tasa de falsos negativos en lo que es la detección de ganglio centinela posneoadyuvancia. Efectivamente, ellos pudieron corroborar esto, que en el ACOSOC Z1071 ellos tenían una tasa de falsos negativos para identificación de ganglio centinela de un 12.6%, siendo que el valor de corte es de 10%, con lo cual no estaría siendo un método seguro, pero con la adición de la ecografía axilar, ellos pudieron básicamente disminuir esa tasa de falsos negativos a un 9.8%. El trabajo de la izquierda es un trabajo chino de Ye et al., también publicado en 2017. Lo que tiene interesante este trabajo es que ellos valoraron la respuesta y la sensibilidad, hicieron cálculo de sensibilidad y especificidad dependiendo de los ciclos que iba recibiendo la paciente. No era lo mismo la sensibilidad y especificidad una paciente con 2 ciclos de quimio, una paciente con 4 ciclos o una paciente con 6 ciclos. Increíblemente, para mí que estoy comparando los resultados, ellos vieron que la mejor sensibilidad la tenían al 4.º ciclo de quimioterapia y esa sensibilidad caía ya con pacientes de 6 ciclos. Como conclusión, de todas maneras, herramienta muy útil para valorar y ayudarnos a asesorarnos en la elección de la cirugía. Hago también la salvedad de que a diferencia de nosotros, ellos tomaron como punto de corte para considerar a un ganglio como patológico el valor de 3 milímetros.
nosotros lo consideramos de 3.5 en adelante. Y el último trabajo internacional de Anastasia Pepe, que es un trabajo británico, publicado en 2017, también evalúa el rol de la ecografía y su ayuda en la reestadificación de la paciente post-neoadjuvancia. También con el hallazgo de una sensibilidad del 71% y una especificidad del 88%. Estos dos son trabajos nacionales que no quería dejar de mencionar. El de la izquierda es el de la doctora Moliner y el de la derecha el de la doctora Vidallé, ambos presentados en la Revista Nacional de Mastología. La diferencia grande de estos dos trabajos con respecto al nuestro es que la valoración de la performance de la ecografía es estudiada en pacientes que no reciben quimioterapia. De hecho, es un criterio de exclusión para ellos. Pero, sin embargo, me pareció importante porque son trabajos que evalúan la funcionalidad de la ecografía en nuestras pacientes, que también es un escenario interesante. En este cuadro comparativo podemos ver, básicamente, de todos los trabajos mencionados, cuál fue la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo, y podemos ver que la realidad es que los valores se asemejan bastante a los de la tanto literatura internacional como nacional. En ese sentido, tenemos un buen valor predictivo positivo y una sensibilidad del 68%, cuando los otros trabajos también más o menos rondan por esos valores. Como conclusiones, la ecografía claramente es de utilidad para evaluar la axila en pacientes con cáncer de mama post-neoadjuvancia, nos proporciona información crítica que nos permite una planificación efectiva para el tratamiento de la paciente. Debemos contar con una correcta categorización, por eso también es importante que la persona que evalúe, el ecografista que evalúe, esté entrenado en esto, nos cambia muchísimo la perspectiva y obviamente nos permite una mejor planificación quirúrgica, porque la finalidad de esto sería continuar el estudio en cómo nos va haciendo ganglio centinela en vez de vaciamientos. Con respecto a las limitaciones que considero que tuvimos en este trabajo, es que fue un estudio retrospectivo, es un centro único que fue nuestro hospital y la ecografía fue con un único operador que está aprobado porque básicamente sus hallazgos, sus resultados son similares a los de la bibliografía, pero bueno, fue un único operador. El tamaño muestral quizás es pequeño, es un N de 93 pacientes, quizás tener una mayor muestra influiría en nuestros resultados, y también hacer el comentario de que al momento del estudio quizás contábamos con menos disponibilidad tanto en lo que respecta a acceso a los tratamientos quimioterápicos, inmunoterápicos, con respecto a las biopsias con aguja gruesa. Ahora marcamos con clip metálico a todas las pacientes que vamos a mandar a neoadjuvancia y por suerte entonces contamos con ese mayor acceso y mayor facilidad para tener todo lo que necesitamos para el cuidado de nuestras pacientes. Para finalizar, la verdad es que no quiero dejar de agradecer a todos los que me forman y me formaron, mis jefes, mis colegas del Hospital Santoyani, mis colegas de la unidad de mastología del Otamendi, que también me siguen formando hoy en día. Al doctor Casab también se lo agradezco porque fue el primero que me arrimó a la mastología. Y por último, y no menos importante, a mi familia, porque realmente sin que el apoyo de ellos no sería mastóloga. La verdad que eso no lo quiero dejar de agradecer. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Discutimos las consideraciones del trabajo de la doctora Blanco. ¿Algún comentario? Hay dos a la vez. Quiero felicitarte, doctora Blanco, decir Lila, por más que la conozco hace mucho, por el trabajo muy prolijo, así que te felicito. Yo quería preguntarte nada más qué grado de dificultad notaron, si es que lo notaron,
en la evaluación ecográfica post-neo, después de haber marcado a los ganglios con clip o con carbón, que eso a veces distorsiona un poco el tejido, y cómo lo vieron eso, cómo lo pudieron plasmar en un estudio ecográfico. No, la realidad es que lo que marcamos con clip es la mama, la axila la solemos marcar con carbón y no, honestamente, está nuestro ecografista acá, no me va a dejar mentir, no nos presenta mayores dificultades a la hora de evaluar la axila el hecho de que esté marcada con carbón. Sí, obviamente las dificultades propias de evaluar una axila posneoadyuvancia, porque justamente los cambios fibróticos a veces te hacen pensar que es un ganglio que está sano y no lo está. Pero no la marcación de carbón en sí. Eso no nos repercutió, por lo menos en nuestra evaluación y en mi mirada. Felicitaciones, excelente Gracias. tu trabajo. Bueno, es interesante, sabemos que la ecografía es el mejor método para evaluación de la axila y es interesante tu trabajo porque uno de los puntos flojos es la evaluación de la axila post-neo. Si bien es muy performante pre-neo, para decirnos qué carga axilar tiene esa axila, en el post-neo es más difícil porque las axilas al responder, el ganglio no siempre vuelve a ser con el hilio, la cortical y todo lindo como lo veíamos al principio, y por eso, como vos bien mostrabas en tu trabajo, la performance disminuye. Y está bueno que lo sepamos para poder actuar en consecuencia y saber que tiene sus limitaciones la ecografía prequirúrgica post-neoadyuvancia. Perfecto. Sí, yo Gracias. creo que vos te centras mucho en la ecografía del trabajo, en la ecografía posoperatoria. Creo que todavía sigue siendo lo más importante la preoperatoria. Me parece que todavía, y vos un poco también lo demostrás, creo que hay que entrenarse en la posoperatoria y de hecho hay que hacerla y la hacemos, pero creo que todavía no nos permite tomar una conducta que modifique la cirugía. Vos en un momento decís eso, pero me parece que todavía nadie modifica. Nadie diría un vaciamiento directo, creo que sea por ganglios palpables, ¿no? Pero si el ganglio está marcado, se lo congelaría. Eh, y creo que también hay un detalle importante cuando lo comparas con las histologías. La mayoría de las 45 punciones que hicieron de ganglio superior fueron con aguja fina. Eso, después lo decía al final, que ahora lo están haciendo, llevado a aguja gruesa. No sé en qué proporción, pero seguramente debería cambiar los números en forma notoria, ¿no? De predicción de la punción hablo, no hablo de ahora de la ecografía, ¿no? Sí, La mayoría son aguja gruesa, aguja fina. sí, la gran Creo que mayoría. solo dos eran con aguja gruesa. Sí, eso es cierto, pero es algo que, bueno, justamente comenzó en 2013 a 2022. Este trabajo me trae a colación a un montón de conductas que tomábamos que quizás no son las actuales, pero bueno, ponen en evidencia la realidad del hospital público y de una unidad en aprendizaje, ¿no? Por eso es que hoy en día sí contamos con aguja gruesa, hacemos la mayor cantidad de veces con aguja gruesa y no con aguja fina, marcamos a todas las pacientes con carbón, con clip, accedemos mayoritariamente a las drogas en tiempo y forma. Igual cuando decís clip volvés a mezclarlo con la mama. Los ganglios siguen marcando con carbón. Sí, los ganglios los seguimos marcando con carbón, Es creo que lo que hacemos la mayoría creo. la mayoría. Sí, refrendando un poco lo que decía el doctor Terrier respecto de la valoración con ecografía de la axila prequirúrgica post-neoadyuvancia, fue un tema que debatimos mucho en el consenso de neoadyuvancia, justamente por eso, si el ecografista me dice que hay ganglios positivos, pero yo no toco nada, a esa paciente le niego la posibilidad de un centinela y la conclusión fue que no, que nos guiamos más por la clínica que por la evaluación de la axila por ecografía, porque sabemos de las limitaciones que tiene la eco prequirúrgica postneo en una axila que ha sido positiva. Sí, eso es algo que nosotros también aprendimos, ¿no? Como que a pesar de quizás ver algún ganglio sospechoso, no dejar de darle la oportunidad a la paciente de hacer una cirugía menos agresiva. Y lo mismo con respecto al doble método, porque hoy en día sí seguimos sin doble método, seguimos contando solo con el azul patente. Y eso fue algo que incluso yo mientras me formaba lo preguntaba
Y decía, ¿realmente tengo que hacer el vaciamiento por no tener el doble método o se lo ofrezco igual? Y bueno, también discutible, pero hoy en día le ofrecemos ganglio centinela por más que no contemos con el doble método. Yo creo Igual, que, bueno, perdón, está bien tu planteo y uno si tiene el acceso al doble método debe usarlo, pero si vos haces sacar el ganglio marcado, el TAT, y el ganglio centinela con azul y sacás 3 ganglios, podés quedarte tranquilo aunque no tengas acceso al radioisótopo, porque si no serían muy pocos los centros que pueden hacerlo. Sí. Hay que ser cuidadosos, sacar el ganglio marcado, hacer el centinela con 3 ganglios y con eso podés quedarte tranquilo. yo creo que el doble método quedó establecido como una regla de oro, podríamos decir, del ganglio centinela posneoadjuvancia en la axila negativa de inicio. Ya cuando se empezó a hablar de TAD, o sea, ya no de centinela, si uno tiene el ganglio marcado y lo identifica, creo que, está bien, si uno no lo tiene, no se puede, pero es válido hacerlo solo con azul. E incluso diría que disponiendo de tecnesio, yo personalmente en algunos casos lo hago solo con tecnesio y Claro. evito el azul. Pero hablamos de TAD, ya no de centinela. Es como que son, obviamente, con algunas similitudes, pero son dos grupos distintos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consideración? Bueno, entonces cerramos la sesión. Muchas gracias.